Bienvenidos, fluidomanos. El día de hoy voy a continuar con el ejercicio de modelación de la viscosidad, parte 4. Recordemos que en este ejercicio, en su primera parte, estuvimos hablando sobre una descripción general de los modelos, de cómo podíamos comprender lo que eran coeficientes, parámetros, variables independientes y dependientes. Y pues seleccionamos un modelo para realizar este ejercicio. Ya en el video número 4 lo que hicimos fue evaluar el modelo para ver si el cambio de la viscosidad respecto a la temperatura se comportaba como para fluidos incompresibles. Ya en la tercera parte, una vez que nos dimos cuenta que la física estaba funcionando, lo que hicimos fue realizar un análisis de sensibilidad, el cual nos permitía comprender cómo esos cambios de la viscosidad iban a estar en función de los coeficientes y de los parámetros. El día de hoy lo que vamos a hacer es la parte de calibración del modelo matemático. Y como el modelo es bastante sencillo, no nos vamos a poner a utilizar complejos algoritmos como de optimizaciones o de gradientes. Lo único que vamos a hacer es con una metodología que se llama fuerza bruta. Puede que tome un poco de tiempo, pero esto va a ser un buen aprendizaje. Y pues como ustedes ya saben, siempre nos queda la parte 5. El modelo, pues, ustedes ya saben, nosotros seleccionamos fue el modelo de Poisson de 1840, en el cual pues constaban de la variable dependiente, que era la viscosidad, una variable independiente, que es la temperatura, y también teníamos lo que es el parámetro de la viscosidad absoluta, es decir, la temperatura, la viscosidad a la temperatura de 0 grados Celsius, y tenemos los coeficientes, que en este caso son alfa y beta. Y quiero recordarles que estos coeficientes lo que están haciendo es agrupándonos la física, la complejidad de la física solamente en dos coeficientes. Si no tienes muy claro lo que te estoy diciendo en esta parte del video, lo mejor que puedes hacer es ver el primero en este mismo orden y comprenderás de lo que te estoy hablando. Bueno, entonces para darle comienzo a este ejercicio, nuevamente lo que tenemos que hacer es abrir nuestra pestaña, en este caso, dependiendo del lenguaje de programación que ustedes seleccionen. Ustedes ya saben que en este caso he seleccionado Python para realizar este ejercicio y voy a utilizar pues esta herramienta que es bastante útil. Entonces, como ustedes ya saben, lo primero que tenemos que hacer en estos modelos es cargar librerías. Y pues para evitar que sea algo tedioso, lo que voy a hacer es copiarlas y pegarlas. Si ustedes quieren realizar este ejercicio también, pues solo pueden pausar el video e ir mirando cómo los voy realizando. Y en este caso, pues voy a cargar esta librería NumPy, que es la que me permite crear los vectores, y la librería de Matplotlib para poder realizar las gráficas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir unos datos de entrada. Vamos a poner que esta pestaña sea de datos de entrada, y como les había prometido, pues tienen que existir unos valores observados y unos valores de temperatura, que en este caso los he sacado de una tabla común y corriente, no hay misterio en eso. Ustedes pueden ver cualquier bibliografía de estos valores seguramente. Y lo que hice acá fue que tenemos los valores de viscosidad, que estos son los observados, vendría siendo como las mediciones, los vamos a tomar, y estas también van a ser las mediciones de la temperatura. Y dense en cuenta que estas mediciones de temperatura van a ir desde 5 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Recordemos que algo que debemos realizar cuando estamos iniciando en estos temas de programación, pues es ver si la variable ha sido guardada correctamente. Y la mejor forma de realizarlo es a través de este comando print. Y esta es mi variable de viscosidad. Entonces lo que voy a hacer es imprimir esas variables de tal forma para ver si el código está guardando la variable. Y también he tomado la decisión de imprimir la longitud del vector o de cada una de las variables. De esta manera me aseguro que estos dos vectores o estas dos variables tengan el mismo tamaño al momento de que yo decida graficarlos. Si nosotros ejecutamos, pues vamos a darnos cuenta que en la primera parte me ha guardado la variable de los observados, de la viscosidad de los observados. También tenemos la temperatura de los observados acá. Y aquí me está definiendo que la dimensión o el tamaño de esas variables de la viscosidad y la temperatura de observados corresponde a 20. O sea, es decir, que tengo 20 datos en cada una de estas variables.
Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es realizar una gráfica para ver si los observados se comportan de acuerdo a la física. Entonces este gráfico va a ser muy fácil. Ya conocen muchos de esos comandos de los videos anteriores. Y aquí perfectamente me está dando el comportamiento que necesito. Ya sabemos que para fluidos incompresibles, cuando la temperatura se incrementa, lo que va a suceder es que la viscosidad disminuye. Y eso lo podemos ver reflejado, un ejemplo muy clásico es con el aceite. Cuando cogemos el aceite, lo calentamos en un sartén, pues a medida de que el aceite se va calentando, se permite mover más fácilmente o distribuirse más fácilmente durante el sartén. Y eso es un ejemplo de los fluidos incompresibles al cambio de la viscosidad respecto a la temperatura. Entonces acá ya podemos darnos cuenta que nuestros datos observados están funcionando perfectamente. Ahora, como proceso de calibración de lo que vamos a hacer, es que voy a coger el 70% de los datos, es decir, que voy a eliminar 6 datos de estos que tenemos acá y voy a coger solamente 14 datos. Es decir, recordemos que tenemos en cada una de las variables son 20 y voy a coger solamente el 70% para realizar la calibración. Esto es uno de los procedimientos clásicos que se hacen en muchos modelos que tienen que ver con balances o modelos algebraicos, incluso sobre todo en los modelos de hidrología se suele hacer este tipo de práctica. La forma fácil de hacerlo es, pues yo puedo copiar esto, copio estos dos y voy a eliminar 2 de cada esquina. Es decir, que voy a eliminar estos 2 datos y voy a eliminar estos 2 datos, los que corresponden a 5, a 10, a 95 y a 100. Y voy a realizar un gráfico para ver si lo he realizado correctamente. En este punto, como ustedes pueden ver, aquí ya he borrado los datos. Ustedes den cuenta que cambié el nombre de la variable, ya no es solamente viscosidad observado, sino le puse al final cal de calibración, que es los que voy a utilizar. Y voy a realizar un gráfico, como lo están viendo en esta parte de acá, donde el color rojo va a representar toda la totalidad de los datos observados que tengo y en color azul, con un más o una X, me van a representar los que voy a extraer o voy a utilizar para la calibración. Y efectivamente, como se pueden dar cuenta, los que tienen esta X son los que voy a utilizar para la calibración. ¿Por qué voy a dejar de un lado esos últimos datos? Bueno, voy a eliminar el 20%, perdón, les dije que era 2 datos de cada extremo, no, son 3 datos de cada, perdón, el 70% eran 3 datos de cada extremo, me había equivocado, y solamente aquí cogí 3 datos de cada extremo, por eso no voy a incluir estos 3 datos, los voy a dejar para la parte de validación. Entonces, continuando con eso, ya solamente queda es ejecutar realizar el modelo. Entonces, como ustedes ya saben, el modelo necesita que yo construya el vector de la variable independiente, como ya lo hemos hecho antes. Tenemos acá para la construcción del vector t, lo puedo imprimir si quiero, si quiero asegurarme que lo estoy almacenando. Miren que estoy definiendo que la temperatura inicial y la final vayan de 20 a 85, precisamente porque esos fueron los datos que escogí para poder hacer la calibración. Entonces tiene sentido que eso tengan esta parte acá. Y el cambio de la temperatura en este caso va a ser de 1. Es decir, cada paso de eso. Luego lo siguiente que tengo que hacer es añadir mi modelo, ¿correcto? Entonces recordemos que tenemos unas variables. Entonces voy a poner 0.1 acá. Esta va a ser B0. Va a ser mi viscosidad absoluta, como siempre. Voy a también a poner mi coeficiente alfa, que en este caso lo voy a darle otro valor, vamos a ponerle 0.1. Y vamos a tener mi viscosidad beta, que le voy a poner 0.2. Y vamos a ver cómo nos representa eso. Ahora lo que sigue es construir el modelo. Ustedes ya saben que lo que simplemente es copiar y pegar de los anteriores que hemos hecho.
Aquí este es el modelo, representa esta parte. Des en cuenta que en la parte de arriba tengo lo que es la viscosidad absoluta, aquí tengo el alfa, tengo el más 1, tengo este 1 más el alfa por el t, que es esto, y tengo el beta elevado al cuadrado. Y próximamente lo que voy a hacer es realizar una gráfica, de tal manera que yo pueda comparar, mi intención es que pueda comparar los datos simulados, es decir, estos que están acá de esta variable, estos son la viscosidad de los datos simulados, respecto a los calibrados. Entonces, des en cuenta que en la primera parte de la gráfica que estoy haciendo acá, lo que voy a hacer es graficar los observados que he escogido para la calibración. Y voy a poner otra gráfica encima que va a ser los que vienen del modelo, que son estos de acá, y noten que aquí está la misma variable. Cuando ejecutamos eso, nos damos cuenta que nuestros observados se encuentran en esta parte de acá, y nuestros simulados vendrían siendo esta línea roja que está aquí. Cuando intentamos de hacer un proceso de calibración, si utilizamos una metodología robusta, matemática como la de optimización, lo que tendría que hacer es que estos valores que están acá deberíamos utilizarlo para identificar estos coeficientes y estos parámetros. Pero, como les dije, esto no es algo complejo, sino que es un poco de tiempo. Lo que vamos a hacer es jugar con estas variables. Sin embargo, aquí la viscosidad absoluta, que yo le puse 0.01, realmente tiene un sentido físico, porque es la viscosidad, es el valor de la viscosidad cuando la temperatura se encuentra a 0 grados Celsius. Y eso pues también lo podemos encontrar en tablas. Entonces lo que voy a hacer es que este es el valor que representa la viscosidad. Y cuando ejecuto, bueno, podemos ver que ya cambió un poco. Ya estaba antes como sobre la predicción, es decir, que tenía mayores valores, ahora tiene menos. Y lo único que tengo que hacer es buscar la forma de ajustar alfa y beta. Si le ponemos, por ejemplo, 0,1 y aquí le pongo otro 0,1, vamos a ver qué sucede. Se ha subido, entonces aquí es donde empieza uno a jugar con estos valores. Si le pongo 0,2, ya se están dando cuenta que se está acercando. Si le pongo 0,3, ya se está acercando un poco más. Entonces aquí lo que se trata de fuerza bruta es buscar que la línea roja trate de pegarse a los puntos que ustedes están viendo acá, a los azules. Y pues en este caso yo ya conozco los valores de los coeficientes, que me dio algo razonable, no perfecto, y son estos, donde alfa equivale a 0.0345 y beta equivale a 0.00022. Y si nosotros miramos el gráfico, pues la línea roja parece que se está pegando perfectamente a los puntos, pero en esta parte de acá parece que no lo está haciendo muy bien. Hay una discrepancia alta en estos lugares. Entonces, esto pues es a ojo, no es la mejor forma, pero es una manera de que ustedes puedan entender cómo un proceso de calibración se lleva a cabo. Ahora, no hemos terminado con este proceso de calibración porque a simple vista podemos ver que aquí sucede que no es perfecto, pero aquí parece que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo podemos nosotros evaluar eso cuantitativamente, utilizando errores? Podemos utilizar la comparación entre los datos simulados versus los datos observados. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es escribir un error. El asunto es que para poder realizar esta comparación tenemos que ver que las dimensiones de cada variable sean iguales. Si ustedes miran acá, las dimensiones de la temperatura, lo que proviene del modelo, que es estas dos variables, ustedes ven acá, tienen una dimensión de 66 cada una, es decir, son vectores que tienen un tamaño de 66, mientras que la de los observados son de 14. Existen dos formas de las cuales nosotros podemos evaluar cómo podemos sacar un error de estos. La primera es que podemos extraer los datos que solamente se encuentran para los observados y sacar los errores. La otra, que se suele utilizar cuando los datos son muy complejos y son muy altos, es utilizar interpolaciones,
lineales o no lineales en algunos casos, para que el tamaño de estos vectores equivalgan a la dimensión de las variables de los datos de simulación. Pero pues en este caso lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla, donde lo único que vamos a hacer es que los datos que estaban dando el modelo se vean reflejados en el mismo tamaño con los observados. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, copié y pegué exactamente lo que estuvimos haciendo en la parte de arriba. Y noten que lo único que cambié fue el delta t, porque yo sé que en los observados, si miramos los datos observados, van en 5 en 5, es decir que el delta t, el delta de la temperatura, debe ser 5. Entonces, si yo coloco desde la misma temperatura de inicio hasta la misma temperatura donde termina y lo cambio por un 5, pues en teoría voy a tener las mismas dimensiones. Y de esta manera, pues yo podría garantizar que ambos cumplan con esas dimensiones. Lo único que voy a hacer es volver a ejecutar mi modelo, sacar nuevamente el tamaño del vector, realizar la gráfica y volver a imprimir para poder ver si las dimensiones corresponden a la misma. Si nosotros miramos nuevamente, en este caso la gráfica que hice fue de puntos para ver si había un buen match entre los puntos y las cruces, es decir, entre los datos simulados y los observados. Se pueden dar que ya habíamos notado que había unas falencias en esta zona. Y des en cuenta que la longitud de las variables son ahorita 14, 14, 14. Eso significa que ya puedo utilizar alguna metodología para evaluar el error. En este caso existen varias formas de utilizar para poder evaluar el error. Existen errores absolutos, existen errores relativos, diferencias, existen los mínimos cuadrados. Muchas veces cuando son muy complejos se utilizan mínimos cuadrados. Lo que no me gusta de los mínimos cuadrados es que no se sabe qué tan grande es el error. Pero para este ejercicio les prometo que para el momento de validación vamos a ver los mínimos cuadrados. En este caso vamos a utilizar algo muy sencillo y van a ver qué tan fácil puede ser sacar estos análisis. Entonces, aquí lo que hice fue, vamos a analizar los errores y voy a imprimir voy a utilizar dos tipos de errores. El primer error es una diferencial, es decir, una diferencia básica entre los observados y los simulados. También vamos a tener un error absoluto, pero en este caso el error absoluto lo voy a utilizar para calcular el error relativo, ya que el error relativo me va a dar en porcentajes. Un error absoluto nos dice simplemente qué tanta es la diferencia en un valor absoluto. Lo malo de esto es que no podemos ver si el error qué tan significativamente puede ser el error. Mientras que si obtenemos el error relativo en porcentaje, ya esto nos va a hablar de 5, de 6% respecto a un cierto valor. Y como pueden dar cuenta acá, el valor de comparación que vamos a obtener va a ser pues, los datos verdaderos, que en este caso son los que provienen de la observación. Bueno, nuevamente hice aquí, no tenía necesariamente que exportar esta librería porque ya lo había hecho antes, pero pues lo quise hacer. Y lo que vamos a hacer es hacer una gráfica de barras para ver cuáles son los errores. Cuando realizo esta gráfica de barras, des en cuenta que en la primera gráfica que está acá van a ser los errores diferenciales para cada una de las temperaturas que van desde 20 hasta 85. Y en el segundo gráfico también tenemos las temperaturas que van desde 20 hasta 85, pero este va a ser el error relativo. ¿Qué podemos analizar de los errores diferenciales? Bueno, cuando es negativo, eso significa que los valores de la simulación son más grandes, es decir, tienen mayor magnitud que los valores observados. Eso significa que si son más grandes, cuando sea aquí negativo, en esta región tenemos unas sobrepredicciones. Estas sobrepredicciones indican que están muy altos los valores que se están prediciendo. Y noten que aquí al 50 pues sería lo ideal que fuera pequeño esa diferencia, es decir, que fuera de 0, como lo muestra acá, lo estamos haciendo muy bien para 50 grados Celsius, pero después de 50 grados Celsius notamos que existe una baja predicción porque los datos observados son mayores que los simulados, como lo estamos viendo en esta ecuación.
Así que pues esta diferencia nos ayuda a identificar cuando tenemos datos con alta predicción o con baja predicción. Cuando hablamos también de datos relativos, pues nos permiten identificar si el porcentaje es mayor o menor o cuánto dependiendo de cada uno. Respecto pues al dato observado, ya lo había mencionado. Y des en cuenta que en los primeros datos que están acá antes de llegar al 50 tenemos un muy buen porcentaje de error porque está por debajo del 1%. Tenemos 0.5%. Yo creería que eso es una muy buena predicción. Sin embargo, después de 50 grados Celsius, yo diría que cuando llegamos a los 65 o 70, pues el porcentaje se está incrementando. Y pues acá tenemos que el máximo para esta calibración pues está por encima de del 2.5%, tal vez vendría siendo 2.7, 2.8. Pero pues esto nos está indicando nuevamente que tenemos problemas después de los 50 grados Celsius para realizar esa calibración. Entonces pues ustedes ya dependen como analistas que son cuando van a realizar este tipo de emulaciones, pues deben identificar cuál es el porcentaje, el mejor porcentaje adecuado. Algunos, dependiendo de lo que se estén analizando, así escogen el 5% o el 10%, les parece que es suficiente para realizar las simulaciones de los escenarios o las calibraciones o las validaciones. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos. Sé que nuevamente este video son algo largos, pero la cantidad de información que se está dando es mucha y muy útil. Nos vemos en una próxima.